Bienvenidos a Salud y Alimentos, un espacio dedicado a toda la comunicación y a todas las novedades sobre un tema tan sensible como es la salud y alimentos, y por supuesto con los mejores invitados, con entrevistas interesantes, preguntas, todo lo que realmente queremos saber en un lenguaje sencillo, ameno, pero no desprovisto de rigor científico. Hoy vamos a hablar de algo que, además de alimentarnos, también, por supuesto, a veces tenemos que o prevenir enfermedades o curarnos. Y eso normalmente lo hacemos a través de medicamentos. Vamos a hablar un poquitito entonces también de qué manera se transmite, se comunican todas las cosas que nos interesan sobre los medicamentos. Y para eso, ¿quién mejor que un experto en este tema? Estamos hoy, y agradezco mucho por haber venido acá, con Edwin Harvey, que es el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Marketing Farmacéutico, ¿verdad? Así es. Edwin, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Y para empezar a hablar un poco sobre lo que es comunicación en medicamentos. Sí. Sé que justamente por estos momentos se están haciendo algunas premiaciones, algunas distinciones para comunicación, para ponerlo en términos genéricos, pero para la difusión de todo lo que tiene que ver con desde medicamentos nuevos, nuevas propiedades o nuevos tipos de cosas que se quieren decir a los profesionales, aunque también nos interesa mucho lo que va al público en general. Claro. Exacto. Sí. En general, ¿qué criterios hay como para juzgar, para tratar de establecer si es interesante o no alguna comunicación? Y después vamos a profundizar en qué tipos de formas hay para comunicar algo en un medicamento. Sí. ¿De qué manera es la mecánica en la cual alguien decide que se da el premio o el mérito o el diploma o lo que fuere a una comunicación en medicamentos? Bueno, básicamente la Sociedad de Marketing Farmacéutico nuclea todos los laboratorios nacionales e internacionales y de alguna manera concentra lo que es la comunicación hacia el médico desde esos laboratorios. La base es, obviamente, informar al médico para que pueda tomar la mejor decisión en la prescripción. Eso para los medicamentos que son venta bajo receta, donde el médico decide a través de su receta que debe ser prescripto al paciente que tiene una patología determinada. En ese caso, la Sociedad de Marketing Farmacéutica anualmente recibe de los laboratorios, de los distintos laboratorios nacionales y multinacionales, los distintos elementos que utiliza para comunicar los beneficios del producto y obviamente también todo lo que es científico soportando o que apoya, digamos, los beneficios del medicamento. Entonces hay categorías como simples folletos, donde está toda la explicación del mecanismo de acción de los medicamentos, hasta un video institucional que muestra el laboratorio cómo elabora esos medicamentos para que el médico esté enterado. Exactamente. Entonces, en ese rango se hacen distintas categorías y hay un jurado de más de 50 personas de distintos medios, tanto de los medios publicitarios como de los medios científicos, obviamente de los medios médicos, y también de los colegas que están dentro de la industria farmacéutica que están especializados en esto. ¿Es algo así como los Martín Fierro, puede ser? Sí, sí, tiene algo parecido. En realidad hay una evaluación de parte de un jurado, hay una votación, y esa votación evalúa, o digamos el juez evalúa en cada una de las categorías si cumple con los requisitos mínimos indispensables para una buena comunicación. Y obviamente puntúa o elige el que mejor expresa la información científica que tiene que llegar al médico de una manera agradable, legible, etcétera, ¿no? ¿Es solamente para el material que se destina a los profesionales o también para, por ejemplo, piezas publicitarias o material que se destina a toda la gente? Cubre todos los ámbitos de comunicación, desde web hasta los folletos que se le entregan a los médicos en los consultorios. Ese es un punto importante. Mencionaste una forma de comunicación nueva más o menos, en realidad hace ya más de una década, ¿no? Pero que viene creciendo de un modo exponencial. Hace poco escuchaba de que el primer ministro británico, para referirse a un tema que tenía que ver con poner o no poner en Facebook determinado tipo de información sensible, lo hacía comunicándose por Twitter. O sea, el circuito cerrado de lo electrónico. Claro. Estamos hablando de uno de los políticos de mayor influencia en el mundo. ¿Qué decir para nosotros, ¿no? En general, en tu experiencia, las personas, ¿no? Nosotros decimos a veces pacientes. Pacientes somos todos, porque tenemos paciencia y esperamos a que nos atiendan. Pero en general la gente observa, claro, publicidad o comunicación de medicamentos en Internet. Sí.
primero, las búsquedas en Internet, uno de los tópicos principales es salud. O sea, está dentro del ranking de los 5 temas más buscados dentro de Internet a nivel mundial, ¿no? La gente quiere saber sobre su patología, quiere saber sobre sus medicamentos. En algunos casos de medicamentos muy complejos empiezan a averiguar antes de que salga en algún país. Trasciende las fronteras, porque obviamente los países del primer mundo son los primeros en investigar y desarrollar medicamentos y los lanzan ellos primero y después llega a nuestro país. Entonces eso hace que mucha gente con alguna enfermedad no satisfecha desde el punto de vista terapéutico esté buscando opciones a nivel mundial. Yo creo que los medios de comunicación como Internet, Twitter o Facebook o digamos todos los que hay, de alguna manera acercan más, la información y está más abierta. El paciente y nosotros como personas requerimos cada vez más información y la buscamos y la encontramos. De esa manera está mucho más accesible, está mucho más directo, uno puede comparar. Obviamente la información que los laboratorios pueden poner a disposición es limitada porque, digamos, existen regulaciones de que la información principal, la profunda, tiene que ir al médico, porque finalmente el que es el que decide qué prescribir es el médico. En tu experiencia, la gente, ¿cuál es hoy, digamos, la principal fuente en cuanto a su credibilidad? ¿Es directamente el médico, hablando de un medicamento que todo el mundo algo termina tomando, ya sea para la presión, para el colesterol, en algunos casos para la diabetes, para el dolor o para múltiples otras necesidades? ¿Le cree más al médico o le cree a la página de Internet? No, el médico es irreemplazable. Además... Eso no lo decís para quedar bien, ¿no? No, para nada, no, para nada. Yo creo que, digamos, todos confiamos en un profesional que ha estudiado y demás. Lo que hace Internet es corroborar lo que el médico está diciendo y coincide. Los mismos médicos buscan información en Internet. ¿Por qué? Porque antes tenía que esperar una revista que venía de Estados Unidos o de Europa con la última información para poder leerla, pero hoy esa información se ha multiplicado y en Internet uno puede buscar específicamente lo que está necesitando, ¿no? Entonces yo creo que el médico es irreemplazable, el médico es mucho mejor que una máquina y es mucho mejor que en la decisión que pueda tomar a alguien para automedicarse, ¿no? Y cuando eso lo trasladamos a los medios masivos, pero que pueden o permiten algún tipo de filtro previo, por ejemplo los medios masivos, llámese, no sé, televisión, radio, etcétera. Ahí, en ese caso, la influencia que hoy están teniendo es equivalente a la que puede tener Internet, que es algo en lo cual uno puede detenerse, por ejemplo, puede leerlo, comprobarlo, volver a leerlo, etcétera, mientras que en general los medios electrónicos masivos, ¿no es cierto?, televisión, radio, son fugaces. Nos dan un mensaje cada vez más breve, a veces cuando es una promoción después viene con un mensaje tan rápido que directamente no se puede entender, pero es rápido, si uno lo pescó y si no, por ahí se quedó con una parte, ¿no? Sí. ¿Sigue teniendo credibilidad el mensaje publicitario de un medicamento en televisión o eventualmente en la radio, que es otro medio muy utilizado, o no tanto? Primero, hay dos tipos de medicamentos, digamos, ¿no? Los medicamentos de venta bajo receta que no se pueden publicitar por ningún medio, que solamente la información tiene que ser dada al médico. Después están los medicamentos OTC o medicamentos de venta libre. Los medicamentos de venta libre tienen autorización para ser promocionados de alguna manera en los medios masivos, pero también muy limitado en cuanto a lo que se puede decir. La información no tiene que ser desviada, no tiene que ser, no tiene que inducir a la automedicación. Simplemente la realidad es que la información que se puede dar ahí es fundamentalmente la patología y el nombre del medicamento. En realidad debería estimular al paciente en el caso de que tenga alguna patología que se ve simbolizada, como por ejemplo una acidez, a que consulte al médico, ¿no? De hecho, estamos obligados a que la información que sale al público tenga la leyenda de que consulte ante cualquier duda al médico. ¿Y esto lo consideran en el juzgamiento de estos premios, se llaman los SANFI, ¿no es cierto? Sí. Los premios, por ejemplo, la autorregulación, la legitimidad del mensaje, o se ve más por ahí la originalidad o la forma de edición, sí. Es más, se le da más importancia a cómo se pesa, a la transparencia del mensaje o a la calidad del mensaje. Sí.
primero, todos los laboratorios tienen autorregulación en cuanto a los medicamentos OTC, a los medicamentos de venta libre. Entonces, toda la información que llega ahí está bajo normas de salud pública y obviamente en los casos locales tienen autorregulación, ¿no es cierto? Entonces, la información que llega ahí cumple con los requisitos legales y de salud que corresponden para la comunicación. Entonces, la Sociedad de Marketing Farmacéutico no juzga específicamente si cumple eso, porque ya lo da por sentado. Lo da por hecho. De hecho se da, ¿no? Para dejar picando la pregunta, me comentaste que hay como dos grandes grupos en sí de medicamentos. Los que van con receta, los que van sin receta, libre venta. Vamos a separar un poquitito y vamos a tratar de orientar sobre todo a la gente con qué criterios, porque en uno va a ser mucho más fácil, el otro en cambio es más amplio, con qué criterio considerar la comunicación, lo que se le dice, lo que se le promete, ¿sí? ¿Qué te parece? Medicamentos de venta libre y medicamentos bajo receta. ¿Cómo se dicen los beneficios? ¿Con qué criterios elegimos? Sobre todo los que justamente no tienen receta. ¿Dónde? Acá, en Salud y Alimentos. Millones de argentinos eligen nuestros productos todos los días porque siempre fuimos fieles a lo más importante, la calidad. La Serenísima, la verdad láctea. Molinos, lo mejor de nosotros. Continuamos acá en Salud y Alimentos, hablando hoy sobre medicamentos. Edwin, hablamos de productos de venta libre o libre venta. ¿Cómo se dice? ¿Venta libre o libre venta? Venta libre. Es decir, aquello que no necesita una receta. Ahí hay más libertad, o sea, se puede comunicar por medios masivos. Sí. ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué un medicamento es de venta libre? Un medicamento de venta libre es aquel medicamento que ya ha sido probado a lo largo del tiempo, incluso hasta casi 50 años, en el cual su uso por el paciente no va a significar un riesgo por automedicarse. Estamos hablando de enfermedades muy simples, como grados muy livianos, digamos, de la acidez, por ejemplo, o dolores de cabeza, o golpes o torceduras. Son todas aquellas afecciones que no es requisito consultar al médico, salvo que sean complejos o graves, obviamente, y que el paciente puede elegir en la farmacia directamente una solución rápida. Generalmente son enfermedades agudas, no son crónicas. Son simples, y los medicamentos que se autorizan para vender por forma en venta libre, o sea, sin una prescripción del médico, son aquellos que ya han sido probados ampliamente, como por ejemplo la aspirina o una loratadina o un antiinflamatorio como el diclofenac. Son medicamentos que por su concentración y por su uso intensivo han demostrado que por la farmacovigilancia no tienen ningún riesgo de que el paciente tome para algunos casos agudos. O sea, de ser, digamos, de un uso suficientemente seguro. Exactamente. ¿Y cómo toma en general el médico cuando tiene un medicamento que o bien es casi exclusivamente de venta libre o que comparte presentaciones de venta libre y otras que no son de venta libre? Claro. ¿Qué opinión tiene, hablando de cómo le comunicamos a los médicos? ¿Le molesta, no le molesta, en tu opinión? ¿Le gusta, no le gusta? Sí, digamos, el médico también muchas veces algunas consultas no tiene tiempo para atenderlas, tan simples como un dolor de cabeza o una acidez. Entonces, la necesidad es inmediata, no es fácil el acceso rápido a la consulta al médico. Obviamente eso es un tema mayor, sí. El médico en general toma bien el hecho de que haya un producto que, porque tiene más componentes, porque tiene más potencia, porque
es más complejo de medicar o que ya es para una patología crónica, de que haya un producto específico de venta bajo receta y que el paciente no pueda automedicarse. Y sí que haya la alternativa, como por ejemplo un antiácido simple, con un carbonato de calcio, una cosa así, o un hidróxido de aluminio magnesio, en bajas concentraciones para que el paciente pueda rápidamente cubrir el antiácido. Hagamos un ping-pong. Sí. Si yo tengo, como médico ahora, la misma medicación, exactamente el mismo principio activo, venta libre y no venta libre, yo siempre tiendo a recomendar el que no es de venta libre, no importa si está bien mi opinión o no, porque de ese modo yo le tengo más confianza, estoy más seguro que va a actuar. ¿Eso es verdad o es mentira? No, es verdad, porque el médico ve que la concentración, la formulación que tiene un producto de venta bajo receta es mucho más potente que un medicamento para automedicación, ¿no? Porque tiene mucha más baja concentración, tiene menos componentes, o sea... Y cuando la concentración ya viene de más, se te pone la cantidad de miligramos, es más, viene la persona viene a la consulta sabiendo, mire, esto tiene 20 o 400, como corresponda, y lo que usted me da me dijeron que es lo mismo, más, el farmacéutico me dijo, ¿para qué voy a llevar esta si esta es lo mismo? Claro. ¿No? ¿Se dan situaciones de esas? ¿Cómo trabajan esto con el gremio profesional? ¿Con los farmacéuticos? Con los médicos. Bueno, con ambos. No, en este caso más en general hay productos que están, digamos, con venta bajo receta y otros y la misma marca, pero con distintas concentraciones en venta libre. Obviamente al médico se le informa, digamos, la potencia que tienen todos. Obviamente queda para el paciente y que requiera de automedicación el producto de venta libre, pero el médico tiene su producto que para ciertas patologías que requiere de mayor concentración, potencia o combinación de drogas, es la más tiene adecuada. Elecciones, tiene alternativas. Exactamente. Y ahora visto del otro lado, o sea, la persona que yo a veces noto como una sensación de culpa cuando inicia el tratamiento. En forma espontánea, va, compra, ¿no es cierto? Comienza a tomar y quizás esperando que el resultado sea así, mágico, inmediato. O sea, me resfrié, me tomo el antigripal, ping, y salgo, como me decía la propaganda, a hacer la buena vida, ¿no? Claro. Y sin embargo me encuentro con que no, con que la gripe, como sabemos, se cura en 7 días sin tomar nada o en una semana tomando algo. Claro. Entonces a los 2 o 3 días, como estoy insatisfecho, concurro al médico y, mire, sí, yo la verdad que me automediqué, pero no sé, discúlpeme, digamos, ¿qué rol juega la publicidad, la comunicación en esas situaciones? ¿Se induce esa sensación de culpa por haberse automedicado y esperar un resultado muy rápido, inmediato o no? ¿O se podría quizás darle a la persona...? En realidad toda la comunicación de productos de venta libre lleva la consigna de comunicar que ante cualquier duda tiene que consultar al médico. En realidad lo ideal es que siempre se consulte al médico. Lo que pasa es que es un sábado, necesita resolver la acidez, por ejemplo, inmediatamente, o una gripe o una congestión nasal. Entonces tiene la accesibilidad de rápidamente obtener una solución liviana, pero lo que correspondería es que vaya a consultar al médico para estar correctamente medicado, digamos, ¿no? Sí, seguro. Y eso se considera en general en el criterio de recomendación, o sea, los laboratorios intentan. Sí, porque en realidad sabemos que, digamos, el producto que tiene venta libre tiene menor potencia, menor cantidad de medicamentos, en el sentido de combinaciones. Y son aceptables. No, es la solución inmediata para un problema que debería consultarse al médico. Hay medicamentos nuevos, sobre todo de venta libre. Si te parece bien, ahora charlamos un poquito sobre todo esto nuevo que se viene, no tan común por ahí como el antiácido, pero importante para la población. ¿Cómo no? ¿Sí? Donde acá, en Salud y Alimentos. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Ahora tu cocina tiene más color. Proba la línea completa Celusal y descubrí un mundo de sabor. Celusal cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Nutrición.
Celusal, la sal de la vida. Mondelez International. Creamos deliciosos momentos de alegría. Todos los días disfrutás nuestras marcas. Somos líderes mundiales en caramelos, galletitas, chocolates y bebidas en polvo. Estamos presentes en más de 160 países y empleamos a 4.800 personas en Argentina. Mondelez International. Nuevamente acá en Salud y Alimentos, hoy sobre todo medicamentos, que es lo que nos estamos dedicando. Y dentro de poco vendrá el premio Sanfi como una especie de Martín Fierro a las mejores comunicaciones. Pero decía que hay medicamentos nuevos. Voy a poner algunos ejemplos. Para la obesidad, o sea, para el manejo del peso. Pero siguen habiendo nuevas categorías. Suplementos para la piel, que solemos llamar cosmecéuticos ahora. O para la salud visual. Sí. Para montones de otras cosas, algunos no son tan nuevos, por ejemplo. Para el crecimiento del pelo, desde que yo nací ya había y existían cosas. Hoy parece que son mejores, más nuevos, etcétera, ¿no? Claro. ¿Qué importancia le dan a toda esta nueva categoría de lo que se ha dado en llamar nutracéuticos, como medicamentos, obviamente de venta libre, pero que están inspirados en algún componente o algo que tienen los alimentos? Claro. Bueno, vos mismo lo mencionaste, muchos alimentos tienen propiedades terapéuticas o pueden ayudar a alguna condición o patológica de enfermedad desde el punto de vista de su accionar, digamos, ¿no? Es una categoría nueva que está hace unos años, pero cada vez más promocionada y muchas veces impulsada desde las empresas de alimentos también, ¿no? ¿Por qué? Porque los alimentos tienen vitaminas, proteínas, minerales, una serie de componentes que ayudan, digamos, a la vida o al ser biológico, digamos, ¿no? Entonces se enfocan desde el lado terapéutico y se convierten en productos nutracéuticos, ¿no? Solamente porque se destacan más que sus propiedades nutritivas o alimenticias o el placer de probar una comida, el de digamos, incorporar un componente que tiene un efecto terapéutico en la persona, ¿no? Entonces, por eso esa categoría está creciendo, ¿no? Y está creciendo mucho, ¿verdad? Sí. ¿Y la Argentina cómo se mueve con respecto a otros países? O sea, ¿esto es un fenómeno local o al contrario? En el mundo ya se está expandiendo mucho y nosotros vamos acompañando esa tendencia. Acompañamos, nos gusta comer igual en Argentina, así que todo sea bienvenido. Pero, por ejemplo, países orientales, China, Japón, por ejemplo, se basan fundamentalmente en una medicina más, digamos, de tipo biológica o, digamos, de tipo alimenticia y han realizado, digamos, terapéuticas basadas en plantas y demás, ¿no? Muchos medicamentos han sido encontrados que la droga está dentro de una planta determinada, ¿no? Y hay creciente interés, o sea, los grandes laboratorios, las grandes industrias, que son los que tienen capacidad para investigación, inversión, desarrollo, ¿están detrás de eso o se están quedando solamente en los medicamentos, llamémosle clásicos o tradicionales? No. Hay una rama específica de síntesis química, que es la originalmente inicial, que fue la penicilina, etcétera, y después fue cruzando, digamos, ampliándose eso y se fue agotando las posibilidades de componentes terapéuticos que puedan tener un efecto, digamos, terapéutico propiamente dicho, y se cruzó hacia los biológicos. Los biológicos ya son componentes que están dentro de nuestro organismo y que actúan biológicamente para curar una patología. Y por supuesto se vuelve al haber también escasez, digamos, en la búsqueda de investigación y desarrollo para encontrar medicamentos que solucionen algunas patologías que todavía no han sido resueltas, también en la búsqueda en vegetales o en plantas. Seguimos buscando cosas nuevas. O en la vida natural. Por ejemplo, vos mencionaste el producto para obesidad. Un producto conocido para obesidad que nació de una propiedad que tiene una alga que disecada en el organismo secuestra digamos, el aceite o la grasa que circula en el organismo, lo secuestra y se elimina directamente. Todo por una
alga. Claro, algo que existe, bueno, algo, parece un juego de palabras, pero algo que existe, que lo conocíamos y que de alguna manera lo hemos conseguido formular más exactamente como para que sea práctico, ¿no es cierto? Más allá de que provenga de un elemento, como decíamos, biológico, de algo que hasta se puede comer. En este caso particular, por ahí no tenemos nosotros la costumbre de comer algas, pero que sabemos que existe, que se ha probado y que ahora está puesto de una forma que llega más. Y como así cierre en todo esto, tenemos que darle cabida a nuestros colegas que son los que ahí deciden o ayudan, que es el farmacéutico. ¿Cómo ve el farmacéutico la llegada de toda esta nueva categoría de propuestas? No, el farmacéutico es una persona muy experimentada, está en contacto directo con el paciente y sobre todo cuando el paciente consulta, muchas veces le consulta al farmacéutico. Así que el farmacéutico se ha convertido también en un médico, digamos, obviamente para patologías simples, digamos, ¿no? ¿Y cómo ve la llegada de los nutracéuticos? Bueno, es algo que le amplía su posibilidad o abanico de alternativas no sintéticas de alguna manera y que de alguna manera son relativamente más simples o menos complejas de manejar. O sea que nos estamos preparando, es decir, que ya no solamente nos pueden asesorar sobre algo para la acidez, sobre algo para nuestro resfrío, que vendrá todos los años como corresponde, sino también por ahí con alguna pastilla o cápsula para el manejo del peso o quizás hasta algún chicle como para que lo ayude y lo complemente. Exactamente. Se tiene que formar y especializar, o sea que los farmacéuticos, al igual que los médicos, van a tener que estar leyendo, estudiando, formándonos y manteniéndonos al día. ¿no? Y la industria farmacéutica contribuye para que tanto el farmacéutico como el médico y el paciente estén informados de cómo es la patología y cómo es el medicamento y qué acción tiene y qué cuidados hay que tener. Y me consta que contribuyen a la formación, eso definitivamente. Así es. Edwin, nos quedan un montón de temas pendientes, pero estamos más o menos como redondeando un poco este concepto. Medicamentos tanto tradicionales, prescripción, receta, etcétera, como medicamentos de venta libre, donde otros profesionales como el farmacéutico ayudan. Y en ambos casos se comunican, se transmiten sus virtudes, etcétera, por todos los medios, hasta incluso por medios electrónicos modernos, como es la Internet. Y ahí es donde confiamos en que la industria ayude para que los mensajes sean claros, fáciles de entender y prácticos. Así es. Seguimos charlando en cualquier otro momento, ¿de acuerdo? Con gusto, muchas gracias. Donde aquí, en Salud y Alimentos.